¿Estás trabajando como freelance o quieres empezar a trabajar por tu propia cuenta y no sabes cómo cobrar por los servicios que vas a entregar a los clientes? Mi nombre es Adrián Rodríguez y quiero compartirte en el día de hoy una herramienta que desarrollé para todas las personas que están interesadas en trabajar como freelance o que quieren trabajar por su propia cuenta y que se les presenta esa misma dificultad. Incluso yo también la presenté cuando inicié como freelance o como trabajador por cuenta propia, que no sabía cuánto podría cobrar a mis clientes y que se me presentaba mucha dificultad para poder cubrir mis gastos eh, personales y los gastos de mi casa. Espero entonces de que esta herramienta que entrego con mucha sencillez y mucha humildad, porque como tal esto sale de mi experiencia y de mi trabajo, sea de mucha ayuda para todas estas personas que inician su actividad como independientes. Y si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues pueden visitar mi sitio web. Van a encontrar el acceso a mi sitio web en el enlace que van a ver en el video o en la descripción de mi video. Puedo brindarles también como las sesiones de coaching de negocios que necesiten para su emprendimiento. Esta herramienta la hice con apoyo de la metodología del presupuesto base cero. ¿Qué es el presupuesto base cero? Es una herramienta de costeo que tiene como fundamento el uso de los recursos de una forma eficiente, eficaz y efectiva. Se basa igualmente en que todas las actividades que desarrollamos para un fin deben ser altamente productivas y que el direccionamiento de los recursos financieros que implica el desarrollo de esas actividades deben asegurar de que van a cubrir ese requerimiento para poder cumplir el objetivo o para lograr el objetivo que se tiene al finalizar esa tarea, ¿sí? Para poder hacer entonces un presupuesto base cero, lo primero que tenemos que definir es cuántas horas vamos a trabajar como freelance o como independientes. En mi caso, pues yo utilizo 192 horas en el mes. Este valor, pues este es un ejercicio que hice de hace mucho tiempo. Tiene unos valores bastante antiguos. Por lo tanto, pues la herramienta la van a encontrar en mi sitio web para que la descarguen con los datos en blanco. Lo quise hacer específicamente para que vieran cómo funciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner las horas de trabajo mensual, cuánto vamos a laborar en el mes. En este caso, pues en Colombia laboramos 8 horas diarias, 6 días a la semana, serían 48 horas semanas y 192 horas en el mes. Lo segundo que tenemos que definir son nuestras necesidades como personas. Necesidades tanto personales como necesidades de sostenimiento de nuestras familias, si tenemos ya una familia o tenemos un grupo familiar al cual tenemos que honrar, ¿sí? Y las necesidades personales, sean de cuidado personal, transporte, vestido, ahorros, deudas, todo eso tenemos que presupuestarlo para poder definir cuántos son nuestros costos reales mensuales efectivos para poder definir cuánto es lo que debemos de cobrar, porque muchas personas hacen al revés. Primero definen una tarifa y le cobran a X persona una tarifa y esa tarifa por lo general no alcanza a cubrir los costos mensuales que tenemos nosotros como personas o según las condiciones que tengamos, ¿sí? Bueno, hay diferentes áreas y de hecho todas las personas tienen necesidades distintas. En mi caso, pues yo tengo una necesidad puntual relacionada con el diezmo, que es dirigido pues a los que son católicos o también a los que son cristianos, pues como tal, lo que van a iglesia cristiana o los católicos. Como tal destinamos este rubro como un principio
espiritual que tiene que ver con el desprendimiento del dinero. No quiere decir que todo el mundo pues tenga que cumplir esto, no, si lo quieres hacer, hazlo, no hay ningún problema. En mi caso pues yo lo pongo y según pues desde el punto de vista de enseñanza espiritual, pues uno deja la décima parte de la provisión que nos da el Eterno para poder subsistir o para poder sobrellevar nuestra vida en esta tierra. Por lo tanto, entregamos una décima parte de los recursos que recibimos cada mes o cada vez que recibimos, y estos recursos van destinados a nuestra parroquia para el sostenimiento de nuestra parroquia donde vamos a nuestra Eucaristía. Se lo entregamos específicamente a nuestro párroco o a nuestro guía espiritual. No quiere decir que lo hagas, simplemente si no lo quieres hacer le pones un 0% y no vas a tener ningún problema, ¿sí? Sino que, como lo dije, cada quien tiene unas necesidades puntuales que deberá cubrir. Hay que tener en cuenta que para nosotros el diezmo no es ni un costo ni un gasto, es una recordación de que tenemos que vivir desprendidos del dinero para que nos llegue más dinero, ¿sí? Hay otras necesidades como por ejemplo nuestra casa. Entonces en la casa tenemos necesidades relacionadas con el mercado, con el pago de los servicios públicos, de impuestos, imprevistos. Si tenemos que vivir con ciertos familiares, pues tenemos que honrar a esos familiares, específicamente pues nuestros padres también necesitan de nosotros, entonces tenemos que entregar unos rubros. Por lo tanto, pues nosotros lo que definimos es presupuestación mensual. Lo que hacemos es definir qué es lo que efectivamente necesitamos de cada rubro que compone esa necesidad, tanto en el mes, y el valor hora, cuánto es la necesidad hora. Este valor resulta de el valor mensual sobre las horas de trabajo en el mes. Esto sería lo que necesitaríamos por hora generar, o sería el punto de equilibrio mínimo para poder subsistir. Lo podríamos definir como el punto de equilibrio para poder cumplir las necesidades de mi casa. Luego está un requerimiento que somos nosotros mismos, está el cuidado personal, y aquí pues voy a enfatizar con tres cosas: la salud, la pensión y los riesgos profesionales. La mayoría de los freelance y las personas que trabajan por cuenta propia se olvidan de estos tres aspectos, y esto es supremamente importante porque son los que garantizan nuestra fortaleza física, nuestra fortaleza espiritual y nuestra fortaleza emocional. Si no estamos bien físicamente y si no tenemos cómo ir al médico ni pagar nuestras medicinas o tener asegurada al menos una devolución de aportes de pensión, pues será muy frustrante pues como para cualquiera. Por lo tanto es importante que ustedes presupuesten cuánto tienen que pagar de salud, pensión y riesgos profesionales, los cuales salen de el valor hora de sus honorarios o del valor mensual de sus honorarios, que más adelante lo vamos a ver. Hay otras necesidades como el gimnasio, la peluquería. Bueno, esto cambia en función de las necesidades de cada quien a nivel de cuidado personal. Igual sucede con el transporte. Si ustedes tienen vehículo, motocicleta, o si usan transporte público, pues tienen que definir ese requerimiento. Otro aspecto importante: las deudas. Se tienen que definir si tienen deudas con tarjeta de crédito, cuánto tienen que pagar de cuota fija, más intereses, más cuotas de manejo, requerimientos con bancos, intereses de deuda. Si ustedes compran cosas en almacenes fiadas o a plazos, pues tener como todos esos requerimientos definidos acá mensualmente, y por hora pues él se los calcula automáticamente. Otra parte importante: los ahorros, las inversiones, tanto al corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Estos porcentajes ustedes los pueden modificar, más sin embargo, pues desde el punto de vista de finanzas personales, se estima que una persona debe ahorrar entre un 20 y un 30% de su salario mensual o de sus honorarios mensuales. Esos valores pueden cambiar, depende de las necesidades de cada quien, como lo dije en un principio. Donaciones también es importante. Si ustedes dan donativos a instituciones de caridad, o quieren apoyar a algún grupo social, pues poner ese valor. Las asesorías que necesiten para su trabajo, en este caso pues contadores
abogado para los contratos laborales, el contador para que nos ayude a hacer las cuentas de declaración de renta, mmm, y en general pues todas las personas externas que podamos necesitar para el fortalecimiento de nuestro trabajo como freelance o como profesional independiente. Es importante presupuestar. Y por último está nuestro negocio, que este valor por lo general no lo ponen, este valor no lo ponen en los presupuestos, debido a que muchas personas no lo ven como necesario porque simplemente reciben dinero como autoempleadas y se olvidan de que en un futuro van a tener que montar una empresa, sea porque las tasas de ingresos son tan altas que a nivel de impuestos es impagable pues como tal, o porque ya físicamente no somos capaces de atender a la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, lo que hacemos es que agarramos un porcentaje de margen que le adicionamos a nuestro honorario mes o a nuestros honorarios por la hora, y ese valor de honorarios nosotros lo acumulamos. Pues esa es una mejor práctica mía y que me ha resultado, y que con eso pues he logrado montar mi propia empresa. Es que con los márgenes eh, los acumulo, y con eso tengo capital de trabajo para montar mis empresas, para materias primas, para pagar mi oficina, para mantener los costos de mis servicios, papelería, tarjetas, un equipo de cómputo, bueno, igualmente para el mantenimiento y el sostenimiento de mi actividad. Entonces esto es muy importante y ojalá no lo toquen. Este valor, ojalá ese valor que puede ser el 12, el 15, el 30, el 60%, pues ya eso depende específicamente de lo que cuesten sus servicios, de la especificidad del servicio que vayan a prestar. Este 12% pues sale de la tabla de cotizaciones, que más adelante lo vamos a ver. Entonces este valor por lo general llévelo a una fiducia, a un banco, a cualquier producto de inversión que les dé intereses, eh, y que se convierta prácticamente en su capital de trabajo. Al final lo que hacemos es sumar todas esas necesidades que tenemos como personas y lo vamos a restar con nuestros ingresos mensuales, ¿sí? Que nuestro ingreso base, pues si los que hacemos el diezmo, pues sacamos el 10% del diezmo, sería este valor, 2.112.000, y debe ser igual a las necesidades mensuales. ¿Por qué razón? Supongamos que solamente vamos a atender una sola persona. Con esa sola persona tenemos que cubrir todas nuestras necesidades mensuales que tengamos. Y esa es una de las cosas en las cuales muchos de los freelance y muchos de los que quieren trabajar por cuenta propia no entienden. ¿Cuánto es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuánto es lo mínimo que tengo yo que recibir para poder sostenerme? Desde el punto de vista de sentido común. ¿Cuántas personas mínimo tengo que buscarme para poder solventar los gastos de mi casa? Entonces, si logro tener ese punto de equilibrio, de hecho este balance es un punto de equilibrio, y con esto, con ese valor de ingresos, solvento todas las necesidades de mi casa. ¿Cuál es la magia del asunto? Que tiene que ver más allá del tema del presupuesto personal y el presupuesto familiar, que ustedes puedan detectar de todos los rubros que tiene, o que ustedes vayan a detectar, o que ustedes hayan identificado que son necesarios, hagan una reflexión interna y definan si esos rubros realmente si son de alto valor y les genera gratificación personal. ¿Por qué? Porque gran parte de, de, de esos rubros, si uno se pone a analizar, son prácticamente vicios, son malas costumbres, malos hábitos recibidas en la casa, y que realmente no generan gratificación, una gratificación emocional, una gratificación intelectual, te hace sentir próspero. Si no tienes eso, pues es hora de que revises a nivel de presupuesto familiar, que ese va a ser otro de los videos que voy a hacer para
detectar, por ejemplo, cuánto te gastas tú en el mercado y qué es lo que gastas en el mercado. Y se van a dar cuenta que muchas veces gran parte de los productos que se compran son productos basura, que no generan ninguna gratificación. Bueno, de lo primero es definir qué es lo que nosotros necesitamos como personas. Y luego vamos a definir qué vamos a cobrar. Para poder saber qué vamos a cobrar, pues tenemos que definir un punto de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia? Pues primero investigar el mercado, qué se cobra o cuánto se cobra por el mismo trabajo que tú vas a hacer, ¿sí? Analizar y revisar con la competencia o con colegas de universidad o con personas que hacen lo mismo, tratar de indagar cuánto cobran ellos por su trabajo. Otra opción es que podamos detectar si somos parte de una agremiación profesional o si trabajamos o estamos afiliados pues como alguna entidad que vela por nuestros derechos, tratar de identificar si tenemos una tabla salarial. En mi caso, pues yo utilizo una tabla de honorarios de una red que se llama Red de Enlace Profesional, que es la que define cuánto se le debe pagar tanto en salario como en honorarios a técnicos, a tecnólogos, a profesionales, a personas con una especialización o con una maestría entre 1 y 3 años de experiencia, que eso como tal es un punto de referencia bastante importante para poder presupuestar. En mi caso, pues yo por el ejemplo puse una tabla de profesionales que tiene más de 3 años de experiencia, bilingües, a los cuales se les paga un básico de 3.105.000 pesos y los honorarios tienen un recargo del 48%. Ese recargo se utiliza para pagos de seguridad social, impuestos, todo lo que tenga que ver con los costos administrativos y los costos relacionados con la prestación de nuestros servicios, ya que por lo general los freelance y las personas que trabajan por cuenta propia de manera errónea creen que simplemente el cálculo de su mano de obra es lo que van a recibir, y eso es totalmente falso, ya que para poder prestar nuestros servicios pues tenemos que usar herramientas, tenemos que desplazarnos, tenemos que incurrir en una serie de costos para la prestación de ese servicio. Entonces ese incremento cubre o pretende cubrir esas necesidades. Entonces, lo que hacemos es tratar de buscar los honorarios día, que simplemente es este valor dividido 30 y este valor dividido 8. ¿Por qué dividido 8? Porque es el máximo de horas que se puede trabajar en Colombia diariamente, ¿sí? Entonces este valor hora, 19.148, lo vamos a llevar a una tablita que se llama cotizador de hora de honorarios. ¿Y cómo funciona? Pues simplemente lo primero que tenemos que definir es cuánto vamos a trabajar semanalmente para un cliente, ¿sí? O mensualmente o diariamente, bueno, como ustedes definan. En mi caso, pues yo definí que voy a trabajar semanalmente 24 horas para una persona, ¿sí? Y que el valor de la hora es 19.148 pesos después de haber buscado la información. Estos 19.148 pesos lo multiplico por las horas que voy a trabajar en la semana y serían 459.540 pesos. Este valor lo multiplico por 4 semanas para saber cuánto voy a cobrar en el mes y sería 1.838.160 pesos. Pero ojo, este valor es solamente ¿qué? Mano de obra. Si ustedes quieren realmente que esto se vuelva una empresa, que ustedes tengan un lugar agradable y que realmente sí se sienta un retorno y que se sientan felices por eso, pues tienen que darle una connotación gerencial y administrativa a su trabajo. Para tal fin, pues ustedes deben de pensar, si mi negocio crece, pues necesitaré una oficina. Si mi negocio crece, pues yo ya solo no puedo atender a todos los clientes que vayan a llegar. Voy a necesitar a otras personas. Voy a necesitar a alguien que reciba llamadas y otros que puedan atender mis requerimientos. Muy posiblemente necesite otras herramientas de trabajo. Entonces lo que hacemos es calcular un margen. ¿Cuál es ese margen? Pues un margen que sea justo, ¿sí? Justo para usted como persona que va a prestar su servicio, como también para la persona que va a pagar sus servicios, ¿sí?
Recordamos que ya tenemos un incremento del 48% y podemos jugar con márgenes del 50, 55%, 60%, hasta un 70%, ¿sí? Aquí lo que tratamos es de encontrar un margen del 60%, ¿sí? Y con ese margen, que es el 12%, o sea, vamos a cargarle un 12% que va para poder tener en un futuro una infraestructura para prestar un mejor servicio. Vamos a calcular un precio de de mis servicios o de los honorarios que yo necesito cobrarle a la persona. ¿Cómo los calculo? Simplemente es el valor mensual dividido 1 menos el margen a cobrar, ¿sí? En este caso, pues sería 2.088.818 pesos. Ese es un valor neto. Tengamos en cuenta que a nosotros también nos hacen unas deducciones que depende del tipo de trabajo que vayamos a hacer. Esas deducciones en este caso pues tenemos que calcularlas para poder definir, mire, yo sí quiero recibir, lo que yo quiero recibir mensual es 2.088.818 pesos y no menos, porque si recibo menos, pues, ¿qué estoy afectando? Estoy afectando los requerimientos de necesidades que tengo en el lado izquierdo y que ya calculé. Entonces con ese valor yo lo que hago es calcular la rete fuente y no lo calculo sobre el 11%, lo calculo sobre el 89%, que es el porcentaje de costo de esa rete fuente. Y el valor a cotizar, entonces, ¿cómo saldría? Simplemente es 2.088.000 dividido 1 menos el porcentaje de retención. Eso nos va a dar 2.346.987, que eso es lo que yo le voy a cobrar a la persona por mis servicios, ¿sí? Por mis servicios. Y simplemente como hago para calcular el valor hora de mis honorarios, simplemente 2.346.000 dividido las horas que voy a trabajar, que son 24, serían 97.791 pesos, o sea, 2.346.987 dividido 24, ¿sí? Este sería el valor hora que podría cobrar a una persona que esté pidiendo un servicio, necesita una hora de atención, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculamos la salud, la pensión, los riesgos profesionales? Lo que cogemos es el valor a cotizar, 2.346.987, y nos vamos para esta tablita que se llama costos prestacionales. Aquí en estos costos prestacionales lo que tratamos es de identificar cuánto tenemos que pagar. Recordemos que en Colombia se paga, lo mínimo que hay que pagar es sobre un salario mínimo. ¿Cuál es el otro error en el cual incurren los freelance y los que trabajan por cuenta propia? Que por lo general siempre tienden a cotizar sobre un valor mínimo. Eso es muy peligroso. ¿Por qué razón? Sobre todo con el tema de su pensión. Porque si ustedes cotizan sobre un mínimo toda la vida, en Colombia, si usted está por el régimen de prima media, o sea, el seguro social o Colpensiones, a ustedes les calculan su pensión sobre los últimos 10 años o sobre los cuales hayan cotizado. Y si ustedes cotizaron sobre un valor mínimo y le hicieron conejo a lo que realmente tenían que pagar, pues ¿qué van a recibir? Menos dinero. Y recordemos de que el dinero tiende a valer más o menos según qué, las tasas de inflación, el costo de vida. Si ustedes reciben un dinero y ese dinero no les alcanza, pues ustedes ya van a tener un montón de precariedades cuando lleguen a la vejez. Por eso yo les recomiendo que siempre coticen sobre el valor que es. ¿Para qué? Para que tengan unos montos de cotización variables y que obviamente pues la tasa de retorno que vayan a tener de ese recurso pues sea mucho mayor. Que no alcanzaron la pensión, pues no importa, les van a dar una devolución de aportes y esa devolución de aportes pues va a ser mucho mayor porque, vuelvo e insisto, el valor se lo van a cotizar sobre los últimos 10 años que usted haya cotizado, ¿sí? Entonces en este caso, y los independientes en Colombia pues tenemos una ley
de que se paga la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato que vayamos a desarrollar mensualizado. En este caso, como es un solo cliente que vamos a atender y ya definimos que eso es lo que queremos, 2.346.000 pesos es lo que vamos a cobrar eh, mensualmente, pues simplemente lo que hacemos es calcular el 40%. Y aquí están los montos de cotización. De salud el 12.50, pensión 16% y la ARL depende de la actividad que desarrolles. Yo puse la menor que es 0.522. Ahora, lo que hago, antes de calcular estos porcentajes, lo que hago es comparar y esto ya tiene pues una fórmula definida. Si el valor del 40% es menor que el salario mínimo pues cotizo sobre el salario mínimo, pero si el valor es mayor pues calculo sobre ese valor, ¿sí? Entonces estos serían los valores a pagar que ya los traslado a esta área de cuidado personal. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esta herramienta? Pues como les digo, es una herramienta bastante sencilla y basada en el razonamiento, o sea, basada en lo que usted realmente necesita para sostenerse en su casa o sostener sus gastos o sostenerse usted mensualmente. Lo otro es que le permite a usted trabajar por proyecto. Entonces, recuerdo, o sea, esta herramienta solamente funciona por proyecto, no es una cosa global. No es que usted vaya a decir, yo voy a atender 50 personas y a esas 50 personas les puedo globalizar acá. No, se trabaja por proyecto. Y otra cosa muy importante, le permite detectar cuánto es la capacidad, cuánta es la capacidad instalada que usted tiene para poder atender a las personas, para que usted no se sienta como un esclavo trabajando como autoempleado o como freelance, que ese es el último problema que yo le veo a todas las personas que empiezan trabajando por ese lado. No es malo, yo no lo veo malo, sino que es un proceso de evolución. Yo inicié como freelance, inicié como trabajador independiente, hoy tengo mi propia empresa, pongo a la gente a trabajar para mí, porque al inicio pues uno entiende de que necesita generarse confianza para poder crear su propio negocio. Y ser freelance y trabajar por su propia cuenta es una de las formas más efectivas de hacerlo. Bueno, espero que te haya gustado mi video y si necesitas de mi ayuda, pues vuelvo y reitero, puedes ingresar a mi sitio web, puedes ver el enlace en este video o en la descripción del mismo y pedirme una cita. Puedo prestarte mi asesoría como coach de negocios y si tienes alguna inquietud relacionada con tus presupuestos o tu forma de manejar tu trabajo, necesitas una nueva forma de hacer las cosas, pues con mucho gusto podríamos revisar si podemos atender tu caso. Bueno, muchas gracias por tu atención y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.